SCP-317. Físico del Cretácico. Seguro. Descripción. SCP-317-1 es el cadáver de una entidad reptiliana inteligente identificada provisionalmente como una especie previamente desconocida de pachycephalosauro. El sujeto era bípedo, hembra y 3 metros de alto, y usaba ropa hecha de polímeros sintéticos. El sujeto también usaba lentes correctivos. El sujeto era en gran parte herbívoro, y tenía dedos prensiles. El metabolismo del sujeto se adaptó a un mayor contenido de oxígeno atmosférico, por lo que llevaba puesto un respirador cuando no estaba en su cuartel. El análisis bioquímico postmortem, rodopsinas, mitocondria, genes homeobox, citocromo P450, confirma que SCP-317-1 compartía ancestros comunes con la vida terrestre actual. Los registros de la autopsia están disponibles en el archivo 317-B, 685. En los 40 días entre su contención por la Fundación y su muerte por una infección de lactobacilos, SCP-317-1 aprendió a comunicarse a través de una combinación de lenguaje de señas, vocalizaciones burdas y dibujos. El archivo de vídeos 317-B, 36 muestra las sesiones de entrevistas con SCP-317-1. Los dibujos realizados por SCP-317-1 están disponibles en el archivo 317-B, 42, acceso general. Figuras anatómicas básicas. Interacciones entre él y el personal de la Fundación. Demostración de conocimientos de matemáticas. Demostración de conocimientos de química. Demostración de conocimientos de física nuclear, y en el archivo 317-B, 58, acceso restringido. Diagramas de circuitos, esquemas mecánicos, datos borrados. SCP-317-2 son los artículos personales de SCP-317-1. Una túnica, una bata, un cinturón de herramientas, 6 herramientas, lentes correctivos, una máscara de oxígeno, 3 tanques de oxígeno vacíos, una bolsa hecha de polímeros sintéticos con documentos dañados por el fuego, y una cámara digital dañada por el fuego cuyo contenido era irrecuperable. SCP-317-3 son los restos dañados por el fuego de lo que se cree que fue una máquina del tiempo, que SCP-317-1 intentaba reparar en el momento en que la Fundación lo tomó bajo custodia. Las pruebas preliminares de los componentes intactos revelaron datos borrados, en cuyo momento se detuvieron todas las pruebas y se desensambló SCP-317-3. Notas. Hay algo raro aquí, gente. Una civilización tecnológica debería haber dejado algún rastro en el registro estratigráfico. Si hubo un Holoceno antes que nosotros, ¿a dónde fue la evidencia? Doctor. Censurado. No es solo la completa falta de rastro en el registro fósil. Es la especie. ¿Cómo pudo haber sido un pachycephalosauro el que desarrolló inteligencia? Eran, en el mejor de los casos, promedios para la fauna cretácica. ¿Por qué no un troodontido, un ornitomimido u otro terópodo pequeño? Aquí hay algo que nos estamos perdiendo. Doctor. Censurado. Procedimientos especiales de contención. SCP-317-1 debe preservarse en un tanque de nitrógeno líquido. Las solicitudes de muestras de tejido de SCP-317-1 deben hacerse por escrito. Todas las investigaciones sobre muestras de tejido de SCP-317-1 deben cumplir con los protocolos de riesgo biológico clase 5. La examinación de SCP-317-2 debe hacerse en instalaciones clase 3 bajo estricta limpieza. Las solicitudes de examinación de 317-2 deben hacerse por escrito. SCP-317-3 ha sido desmontado, las piezas se almacenan en Censurado. ubicaciones separadas. Las solicitudes de examinación de 317-3 deben presentarse por escrito a 2 miembros del personal distinto que sean categoría O5. No se pueden situar 2 componentes de SCP-317-3 a menos de 100 kilómetros uno del otro. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.